golpe, luego le llueven 3, 4 y hasta 5 y cuidado, ahí se mantuvo la vertical. Se acabó la pelea. No, July 24, 2010, dumayo ang Pinoy undefeated boxer na si Janrel Casimero sa Mexico para kasahan itong WBO interim light flyweight champion na si Ramon Garcia. Kaso nabigo ang ating pambato sa unang pagkakataon. Nalasap ang unang pagkatalo via split decision. Makalipas ang isang taon, October 8, 2011, itong si Ramon Garcia naman ang dumayo sa ating bayan para idipinsa ang WBO light flyweight title kontra sa ating pambato na si Donnie Ahas Nietes. Isang matinding bakbakan ang nangyari. Nanaig ang Pinoy na si Nietes, pero tila butas ng karayo muna ang pinagdaanan. Isang mahirap at madugong laban ang pinagtagumpayan. Apat na taon ang lumipas. Isang matapang na Pinoy na naman ang dumayo sa baluarte ni Ramon Garcia sa bansang Mexico. Ang Pinoy ay si Jonathan Tacuning alias Lightning na tubong Zamboanga del Norte. Bit-bit ng Pinoy dito ang record na 20 wins with 2 losses, 1 draw at 5'2" lang ang height, habang 20 wins, 5 losses at 1 draw naman si Garcia at may tangkad na 5'8". Non-title fight at nakaschedule lang sa 10 rounds. Kahit mas matangkad itong former world champion ng Meksikano at sa baluarte pa niya mismo ginawa ang laban, ay di natinag ang Pinoy alias Lightning. Dinurog ang former world champion sa harap mismo ng kanyang mga kababayan sa Mexico. Sabay nating balikan at tignan ang laban kung paano nilamog ng dayong Pinoy ang mas matangkad na former world champion na unang tumalo kay Casimero at nagpahirap kay Nietes ng tudo. Muy breve, el internacional Gelasio Pérez Huerta contra derecho, zurdo contra zurdo. Raro que se ve en estos combates. Metepec en el Estado de México, no pierdan ustedes, son verdaderamente internacionales, Ricardo. Efectivamente, los peleadores, este boxeador nacido en Manila, esos accidentales. Efectivamente, el hombre del pantaloncillo azul, de manera que la mano izquierda en forma de recto, en forma de cruzado. Es fuerte el filipino, doctor. Vamos a ver que le haga efecto la altura. Efectivamente, tiró la mano izquierda impresionante aquí en Metepec. Una entrada ex un trotamundos y en la mayoría de las ocasiones es un hombre que no deja muy buena presencia pugilística. Tiene un round muy atrabancado, no se han acoplado bien los estilos. Esperemos se acoplen porque el filipino está bravo y vemos al Príncipe García que únicamente se está tirando al clic. Y suena la campana, vámonos para el segundo asalto. Segundo round, Guillermo Schut. Ex campeón del mundo, sí, absoluto, en la organización Mini Mosca. El Charco tiene 7 victorias consecutivas y dice que va a sorprender al mundo, pero por lo pronto... Contra el Príncipe García, se fue más trabancado el Príncipe García. El Tagalo hizo mejor las cosas, como la está haciendo ahorita. Huerta muy atento de lo que está ocurriendo. Y hay... Mentes que el Tagalo pega duro, más ve que tiene la pegada, pero el boxeo, la experiencia. La puede aprovechar el Príncipe García y cuidado con ese volado de izquierda de parte del mexicano que ya estuvo muy... Ramón García y se tiende a amarrar, mira, se avienta con la cabeza por delante, mira nomás, ahí está abriendo el golpe al cuerpo, se ve muy fuerte el filipino, me mueve, cuidado con el filipino. Se acerca otra vez el Tagalo que conecta a una izquierda, finalmente está sonando el episodio. Vamos a escuchar cómo vio este segundo round Jorge el Travieso Arce. Así es, Ricardo, lo lleva a los 2 rounds y bueno, vamos a ver, porque no veo por dónde, se está aventando mucho con la cabeza. Ricardo López Nava, señoras y señores, amables amigos, no pierdan ustedes de vista que enfrente tiene, reiteramos, Ricardo López Nava, las características. Fuerte, lo que quiere es conectar, dice que vino con una gran condición. González, Juan Joncan, lo que fue un cetro verdaderamente sorprendente. Vamos al vestidor, ya está calentando el Príncipe Cuadras, vamos a ver, se espera. Vea nada más cómo está manejando la mano derecha en Príncipe García Irales. A los 33 años de edad, verdaderamente longevos. Hay boxeadores que son auténticos. ¡Vaya izquierdazo! De inmediato a la capital de la República Mexicana, desde Metepec. Va a concluir el episodio. Cuarto round, Guillermo Schut. Gracias, Pino, y sin duda alguna son los volados de izquierda que le pueden abrir la puerta.
28-29 a favor del filipino todavía, Memo. Por un punto, ya emparejó el Príncipe García. Ya se quiere a sí mismo, no le importa que le conecten un par de volados. Él quiere mandar a la lona al Príncipe García, que otra vez estaba metiendo ahí en la guardia. En el Tagalo está tratando de encontrar esa grieta en la guardia, y otra vez ese volado de izquierda. Ya lo ha conectado. 32.500. Argelacio Pérez Huerta, el referí. Bueno, ¿y cómo viven su pasión llamada boxeo, el pugilismo? Viviendo estas grandes funciones. El lince, bueno, agárrense porque a través de esta señal y ya se está frotando las manos el fino y también el travieso, porque nos vamos a Las Vegas. Y viene Pedro Guevara también. ¿Qué Pedro Guevara? Y aquí en sábados de box nos unimos a esta noble causa del Día Mundial del Autismo, que fue el 2 de abril. Es la que le ha dado ventaja ahí está. Cuidado, porque aquí va para terminar con este combate. Huele sangre, está lastimado el mexicano y el Tagalo estaba preso. Pero nos vamos a ir para este quinto asalto. Vámonos para... Ok. Lleva la pelea 39-37 a favor del filipino, doctor. Gano Ramón García, irá terráneo. La está viendo bastante difícil. Volado de mano izquierda. Filipino. Aquí lo tienen ustedes. Contienda pactada a 10, muy atropellada. ¿Cómo tiene sus 49-46 a favor de Jonathan Taconi? Sí, efectivamente, Tony va ligeramente arriba, se va hacia el frente, vámonos, Guillermo Schutz. Y en plenas condiciones, se podría nublar el panorama. Es muy esporádico, se ve que lo lastima, pero no le da continuidad al ataque. Acción físico-atlética que trae el Tagalo, pero... Ya ha soltado buenos golpes en esta parte final del sexto episodio, buscando un upper, muy tanque. Es algo que podría aprovechar el filipino, que va con maquinita, y cuidado, lo tiene Príncipe García, que literalmente está esperando ser salvado por la campana, porque las manos ya le pesan. Ahí está, quien fuera un gran... 59-55, una pelea cómoda que iba a filipino. El día de hoy está estableciendo, señoras y señores. Con precisión cada vez mejor. Mientras tanto, de una luz que está en la parte superior, Arce. Sí, doctor. El campeonato mundial mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Pues vámonos para el octavo round número 8. Aquí el Príncipe en esta ya parte final del combate, con toda la confianza, sin duda alguna, y no en el ring el Tagalo, que está tratando de cerrar las puertas, las salidas al Príncipe García. Porque vaya caído hacia el frente y no puede, no sabe. Está convertido en una bestia, seguramente. Pues vámonos para el menú. Ahora Tagalo, una pelea cómoda para Tagalo hasta ahorita, doctor. Efectivamente, señores, Rafnaca. Es que Jonathan Taconi. Y es fundamental. Vamos aquí. Le están diciendo aquí en el aire por la altura, y el que está cansado es el mexicano. ¿Qué pasó? Vean, una izquierda brutal. Y una izquierda también. Amables amigos, pero paisano. Travieso. Sí, doctor, ya no siente la... Archipiélagos más importantes. De enorme izquierdazo brutal. Parece que se iba. Aunque quiere decir presente, pero le metieron un izquierdazo brutal al plexus solar. Con el travieso, que nos va a dar números que no queremos escuchar. Pérez, round número 10. ¿Cómo ves la pelea de un solo lado? Último round, Guillermo Schutz. Gracias, Pino. El Tagalo quiere mandar a la lona a García, a ver si puede lograrlo, pero también ese volado, el volado de izquierda de parte. el 2 de mayo. No, travieso, no, estás muy mal. Venga, García, venga, productor. Punto finito. Sí, que le cierra el micrófono a Mauricio Medina, porque Jonathan Taconi, que contra todos los... Jonathan Taconi, y vamos a ver si logra sobrevivir este round. ¡Ay! Ese volado de izquierda le está metiendo de parte de García. Es precisamente lo que tiene que hacer. Tiene que mandar a la lona al Tagalo. Está agonizando los últimos segundos. Y será historia. García está cayendo en esta pelea eliminatoria, mi doc. Es impresionante. Luego le llueven 3, 4 y hasta 5. Y cuidado, ahí se mantuvo. Está eufórica, una buena demostración de poder, de pundonor del filipino Taconi, que vino a conquistar México. Y bueno, los filipinos siguen dando señales de humo. No, bueno, y ya está listo. Mantuvo la vertical, se acabó pero la está pelea. terminando. No, Pelacio Pérez Huerta le está deteniendo. Knockout de parte
al empuje de este filipino que contra todos los pronósticos hay que... Esta pelea donde sale adelante Jonathan Taconin por nocaut.